Esta noche todo termina. Óscar Naranjo sonrió cuando leyó el mensaje en su teléfono. Sus enemigos pensaban que había terminado, pero estaban equivocados. ¿Operación Último Movimiento? Les voy a mostrar el verdadero último movimiento. Había llegado el momento que había estado planeando durante 20 años. Esta noche no solo escaparía, contraatacaría. Las 11:47. Óscar Naranjo estaba en su refugio secreto, una instalación subterránea que había estado preparando meticulosamente durante 2 décadas. Desde aquí había coordinado sus operaciones más sensibles, pero esta noche serviría un propósito completamente diferente. Sería el centro de comando para la operación más audaz de su carrera. No una operación para capturar criminales, sino una operación para exponer y derribar a los verdaderos criminales que habían infiltrado el gobierno. El mensaje que había recibido confirmaba sus peores sospechas. Operación Último Movimiento había sido activada, un plan para eliminarlo que había estado siendo desarrollado en secreto durante meses. Pero lo que sus enemigos no sabían era que Naranjo había estado monitoreando sus comunicaciones, infiltrando sus reuniones, y preparando su propia operación de contraataque. Comando central a todas las unidades, habló Naranjo por un micrófono encriptado. Operación Espejo Nocturno está ahora activa. Repito, Operación Espejo Nocturno está activa. Durante los siguientes minutos, agentes encubiertos que había estado posicionando durante años se activaron simultáneamente en ubicaciones clave a través de la ciudad. La operación Último Movimiento que se estaba lanzando contra él estaba siendo coordinada por una coalición de funcionarios corruptos que habían estado operando una red criminal desde dentro del gobierno durante años. Naranjo había estado investigando esta red secretamente, pero cuando se acercó demasiado a exponer su alcance completo, decidieron que era hora de eliminarlo. Unidad Alfa, reportar, dijo Naranjo. En posición en el Ministerio del Interior, respondió una voz femenina. Era la agente Carmen Santos, quien había estado trabajando encubierta como secretaria del ministro durante 3 años. Tengo acceso a todas las comunicaciones. Confirmo que han movilizado 200 agentes para la operación contra usted. Unidad Beta, reportar. En posición en el cuartel general de Fuerzas Especiales, respondió el sargento Luis Mendoza. El comandante Torres ha emitido órdenes de disparar a matar. No quieren que lleve vivo para interrogatorio. Esta confirmación era exactamente lo que Naranjo había esperado. No se trataba de arrestarlo para un juicio, sino de ejecutarlo para silenciarlo permanentemente. Unidad Gamma, reportar. En posición en el Palacio Presidencial, respondió una voz que Naranjo reconoció como la del doctor Eduardo Ruiz, quien había estado operando como médico personal del presidente durante 5 años. Confirmo que el presidente Silva está siendo manipulado. Le han dado información falsa sobre usted. Cree genuinamente que ha traicionado al país. Esta era la parte más dolorosa de toda la situación para Naranjo. El presidente Silva había sido su amigo durante 15 años, pero ahora había sido convencido de que Naranjo representaba una amenaza existencial para la seguridad nacional. ¿Qué tipo de información falsa?, preguntó Naranjo. Documentos fabricados que sugieren que ha estado vendiendo secretos de Estado a carteles internacionales. Grabaciones de audio manipuladas que parecen mostrar conversaciones entre usted y líderes criminales. Incluso testimonios falsos de testigos que afirman haber visto transferencias de dinero. La sofisticación de la operación de Frame Up era impresionante. Unidad Delta, reportar. En posición en la sede de medios de comunicación, respondió María Torres, una periodista de investigación que había estado trabajando con Naranjo durante años. Están preparando una narrativa mediática para después de su muerte. Lo presentarán como un traidor que murió resistiendo arresto, validando todas las acusaciones falsas contra usted. Naranjo había estado esperando exactamente este tipo de operación coordinada. Durante años había sospechado que una red de funcionarios corruptos estaba operando desde dentro del gobierno, pero había necesitado evidencia concreta antes de poder actuar. Irónicamente,
Su intento de destruirlo le proporcionó exactamente la evidencia que necesitaba. Todas las unidades, comenzar fase 1. Naranjo activó un sistema que había estado preparando durante años, la liberación simultánea de evidencia de corrupción que había estado recopilando sobre los funcionarios que ahora lo estaban persiguiendo. En minutos, documentos, grabaciones y fotografías comenzaron a circular a través de redes de medios internacionales. Unidad Epsilon, reportar. En posición con redes de comunicación internacionales, respondió Dr. Chen, un especialista en ciberseguridad que había estado ayudando a Naranjo a preparar esta operación. Evidencia ha sido transmitida a organizaciones de medios en 12 países. Imposible de suprimir o controlar. La evidencia que Naranjo estaba liberando era devastadora. Grabaciones de conversaciones donde funcionarios gubernamentales discutían la venta de contratos a carteles, fotografías de reuniones secretas entre ministros y líderes criminales, documentos que mostraban transferencias de dinero de organizaciones criminales a cuentas gubernamentales, y testimonios de testigos que documentaban años de corrupción sistemática. Comando Central, tenemos problema, reportó la agente Santos. El ministro del Interior acaba de descubrir que sus comunicaciones están siendo monitoreadas. Está ordenando acelerar la operación contra usted. ¿Cuál es el nuevo timeline? 30 minutos. Todas las unidades convergerán en su ubicación presumida en media hora. Naranjo sonrió. Había anticipado exactamente esta reacción. Iniciar fase 2. Activó otro sistema que había estado preparando, una red de falsas ubicaciones diseñadas para confundir y dividir las fuerzas que lo perseguían. Durante años había estado estableciendo múltiples refugios falsos, completos con señales de comunicación que sugerían su presencia. Unidad Z, confirmar activación de sitios de distracción, dijo Naranjo. Confirmado, respondió un técnico en comunicaciones. 12 ubicaciones falsas ahora están transmitiendo señales que simularán su presencia. Las fuerzas enemigas tendrán que dividirse para investigar todas las ubicaciones potenciales. Mientras las fuerzas gubernamentales se dispersaban para atacar múltiples ubicaciones falsas, Naranjo procedió con la fase 3, confrontación directa con los líderes de la red corrupta. Pero no sería una confrontación violenta. Sería una presentación pública de evidencia que haría imposible negar o encubrir la corrupción. Dr. Ruiz, ¿puede confirmar la ubicación del presidente Silva? Está en el búnker presidencial, monitoreando la operación contra usted. ¿Cree genuinamente que está protegiendo al país de un traidor? ¿Puede organizar una comunicación directa con él? Sí, pero será arriesgado. Si los otros descubren que estoy facilitando comunicación. Hágalo. Es hora de que el presidente Silva sepa la verdad. Naranjo había estado evitando confrontar directamente al presidente porque esperaba poder manejar la situación sin involucrar a su amigo. Pero ahora se daba cuenta de que Silva era tanto una víctima como un perpetrador de la situación. 15 minutos después, Naranjo estaba en una llamada de vídeo encriptada con el presidente Silva. La reacción inicial de Silva fue de shock y traición. Oscar, ¿cómo pudiste traicionar todo en lo que creíamos? Ricardo, no he traicionado nada. Pero necesitas ver esta evidencia antes de que sea demasiado tarde para detener lo que está pasando. Durante los siguientes 20 minutos, Naranjo mostró al presidente Silva evidencia de la red de corrupción que había estado operando desde dentro de su propio gobierno. La reacción de Silva fue una progresión de incredulidad, shock, horror y finalmente rabia cuando se dio cuenta de que había sido manipulado para perseguir a su amigo más leal. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre esto?, preguntó Silva. He estado investigando durante 5 años, pero solo en los últimos 6 meses obtuve evidencia suficiente para procesar. Cuando se dieron cuenta de que estaba cerca de exponerlos, decidieron que era hora de eliminarme y usar tu autoridad para hacerlo. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que canceles la operación Último Movimiento y que autorices arrestos inmediatos de los funcionarios comprometidos.
Tengo evidencia suficiente para profesar a todos. Silva pausó, profesando la enormidad de la situación. ¿Cuántos están involucrados? En tu gabinete, al menos 4 ministros. En las Fuerzas Armadas, el comandante Torres y 6 oficiales de alto rango. En el sistema judicial, 3 jueces y 2 fiscales. Y en los medios, editores de 4 organizaciones principales. La lista era tan extensa que Silva se dio cuenta de que había estado rodeado de corrupción sin saberlo. Oscar, si hago esto, podría desestabilizar completamente el gobierno. Ricardo, si no lo haces, el gobierno ya está desestabilizado. Solo que la corrupción está oculta en lugar de expuesta. Naranjo pausó. Pero hay algo más que necesitas saber. Esta red no es solo nacional. Tienen conexiones internacionales que podrían amenazar la seguridad regional. Durante la siguiente hora, mientras las fuerzas gubernamentales continuaban buscando a Naranjo en ubicaciones falsas, Silva y Naranjo coordinaron la operación de arresto más masiva en la historia del país. Operación Limpieza Nacional resultó en arrestos simultáneos de 47 funcionarios gubernamentales, 23 oficiales militares y 15 miembros de medios de comunicación. Comando central a todas las unidades, anunció Silva por la red de comunicaciones presidenciales. Operación Último Movimiento está cancelada inmediatamente. Comisario Naranjo está autorizado para coordinar arrestos bajo autoridad presidencial directa. La confusión entre las fuerzas que habían estado persiguiendo a Naranjo fue inmediata y completa. En las horas siguientes, la evidencia que Naranjo había estado recopilando durante años fue presentada públicamente, resultando en la exposición de una red de corrupción que se extendía a través de múltiples países y organizaciones. La operación Último Movimiento que había Ben designed para silenciarlo se había convertido en el catalizador para la operación anticorrupción más exitosa en la historia moderna. Al final, reflexionó Naranjo días después, sus intentos de destruirme proporcionaron exactamente las circunstancias que necesitaba para destruirlos a ellos. A veces, el último movimiento más efectivo es permitir que tus enemigos revelen sus verdaderas intenciones antes de revelar las tuyas. El presidente Silva, después de profesar completamente la magnitud de la traición que lo rodeaba, se convirtió en uno de los más fuertes advocates para transparencia gubernamental y reformas anticorrupción. Aprendí que incluso las personas en las posiciones más altas pueden ser manipuladas cuando están rodeadas de información falsa presentada por personas en las que confían. Y Naranjo, quien había pasado de ser el objetivo de la operación más grande del gobierno a coordinar la operación más grande del gobierno, se dio cuenta de que sometimes los greatest victories require la willingness para appear vulnerable mientras secretamente preparing para counterattack. La medianoche había indeed marked el end de everything, pero no de la manera que sus enemigos habían anticipated. Pero la historia no terminó con los arrestos masivos. Una semana después, cuando Naranjo creía que finalmente podía descansar después de décadas de operaciones peligrosas, recibió una visita que revelaría que su victoria había been solo el beginning de una battle mucho más larga. El visitante era alguien que no había visto en 5 años, su antigua compañera y ex esposa, Dr. Isabella Morales, ahora directora de una organización internacional anticorrupción. Oscar, comenzó Isabella, lo que lograste la semana pasada fue remarkable, pero necesitas saber que la red que expusiste era only una small part de algo much más big. Isabella abrió una laptop que contenía análisis que había been preparing durante años. La organización que estabas fighting localmente es una franchise de una network que operates en 34 countries. ¿Qué quieres decir con franchise? Quiero decir que los same methods, los same corruption techniques, incluso los same manipulation strategies que discovered aquí están being used simultaneously en dozens de other nations. Es una global operation con centralized coordination. Isabella Sower Naranjo documents que revealed una conspiracy que was staggering en su scope. Durante los 5 años, been tracking similar corruption networks en América Latina, África y Asia. Todos are certain characteristics,
infiltration de law enforcement, manipulation de political leaders, y systematic elimination de investigadores que get too close para la truth. ¿Y crees que están all connected? No lo creo, lo sé. Tengo evidencia de financial transfers entre organizations, shared personnel que move entre countries para establish a new corruption networks, y coordinative teaming de operations que suggests central planning. Los documentos que Isabella había compiled mostraban una picture que was both fascinating y terrifying. Lo que discovered es una organización que treats corruption como una business. They established operations en countries con weak institutions, develop local corruption networks, extract wealthy resources, y entonces move para new targets mientras living behind compromised governments que serve their ongoing interests. ¿Quién está behind esta organización? Esa es la cuestión que me ha been driving durante años. Hay evidencia de involvement de former intelligence operatives de múltiples countries, international criminal organizations, e incluso some legitimate corporations que benefit desde market manipulation y regulatory capture. Isabella revealed algo even más disturbing. Tu victory aquí, aunque real y important, también served their purposes en certain ways. By exposing y eliminating los local corruption network, paradoxically made el country más attractive para foreign investment y international business, including businesses que are controlled por la same people quien were behind la original corruption network. Estás sugiriendo que mi success was somehow orchestrated. No orchestrated, pero anticipated. Sophisticated criminal organizations always prepare contingency plans. Si una network es exposed, they have methods para converting esa exposure into new opportunities. Naranjo felt una familiar misture de accomplishment y anís. ¿Qué evidencia tienes de esto? Isabella saw financial records que tracked money flows después de la corruption exposure. Immediately después de los arrests, 3 international consulting firms won major government contracts para reform various institutions. Todos 3 firms trafe back para compañías controlled por cell organizations que connect para la same network que was used exposed. Entonces they are still here, used in different form. Exactly. Y más sophisticatedly embedded que before, porque now they operate bajo la cover de helping con anti-corruption reforms. Isabella pausó. Oscar, necesito tu help para expose esta larger network. Pero debo warn usted, esto será much más dangerous que anything que has faced before. ¿Por qué más dangerous? Porque now they know exactly qué tan effective eres. Your methods, tu capabilities, tu networks, todo es known para them. Y unlike local corruption networks que operate primarily through intimidation y bribery, esta international organización employs much más sophisticated methods. Isabella revealed que había been receiving threats que suggested advanced surveillance y psychological manipulation. They don't use threaten para kill people que oppose them. They threaten para destroy their relationships, their reputations, their sense de reality itself. Es warfare en múltiple dimensions. ¿Qué specific help necesitas from me? Help me establish una secure network de international investigators que can coordinate operations contra esta organización without being detected o compromised. Y help me develop methods para protecting people quien get involved en este type de investigation. Durante las siguientes semanas, Naranjo found himself drawn into una web de international intrigue que made his previous experiences seem simple por comparison. Working con Isabella y una small team de investigators from different countries, began para develop understanding de una criminal network que operated on una scale que challenged traditional concepts de law enforcement. Lo que estamos fighting, explained Isabella durante una meeting en una secure location, es not just una criminal organización. Es una new form de colonialism que uses corruption instead de military force para control resources y populations. Los methods que discovered were remarkably sophisticated. They identify countries con valuable resources o strategic locations.
Ten establecen corruption networks que gradually take control de key institutions. 11 tienen sufficient control. Pueden extract bealt mientras mantienen plausible deniability porque everything appears para bidone por local officials. Naranjo realized que su own country había been targeted por exactly this type de operation. How long do you estimate they había been operating aquí? Based en mi análisis, probably 10 years. To investigations durante los last 5 years actually helped me track their activities porque every move they made para counter to work revealed more about their methods y structure. So I was inadvertently helping to investigation. In una way, yes. Your pressure forced them para reveal capabilities y connections que might have remained hidden otherwise. Es why I believe que working together, podemos finally expose la entire network. El plan que Isabella y Naranjo developed was ambitious. Coordinate simultaneous investigations en múltiples countries, share intelligence across borders, y build un case que could be presented para international courts. Pero, warned Isabella, once empezamos this operation, there será no going back. Esta organización won't hesitate para eliminate anyone quien threatens their existence. Have other investigators been killed? At least 12 people quien were working in related investigations and died in accidents durante los last 3 years. Car crashes, poisoning que appear natural, even supposed suicides. Al people quien had gotten close para exposing connections entre local corruption y international coordination. Despite los risks, Naranjo decided para join Isabella's investigation. I be spent my career fighting corruption in one country. Si there's una opportunity para fight it internationally, I can't walk away. But I also insisted in additional security measures y backup plans que would protect otros investigators si something happened para him. La international investigation que followed took place durante 18 months y involved coordination entre law enforcement agencies, academic researchers, journalists, y even some government officials quien were willing para risk their careers para expose la truth. Los results were staggering. Evidencia de systematic corruption en 23 countries, financial records showing billions de dollars en extracted bealt, y documentation de una organizational structure que tentacles reaching into major corporations, political parties, y even some international organizations. Lo que discovered, Naranjo reportil para una United Nations Commission, es que modern corruption operates como una multinational corporation. Tiene CEO, shareholders, regional managers, y local employees. Y like any successful business, continually adapts its methods para remain profitable y avoid detection. El most significant result de la investigation was development de new international protocols para detecting y combating transnational corruption. Traditional law enforcement operates within national boundaries, explained Isabella en una conferencia. Pero modern corruption operates across boundaries, so our response must también be international. Naranjo's role en esta larger investigation earned him recognition como one de los leading experts en international anti-corruption operations. But para him, la most important result was personal. Working con Isabella en esto reminded me que algunos battles son too big para fight alone. Sometimes, protecting to own country requires working para protect all countries. Years later, cuando historians analyzed la connection entre Naranjo's local anti-corruption work y la larger international investigation que it helped spawn, they concluded que había demonstrated una principle que would become central para modern international law enforcement. Local corruption y international corruption are not separate problems, pero parte de integrated systems que require integrated responses. La lesson, Naranjo often said in his final years, es que no single country can be truly free de corruption mientras international networks operate with impunity. Protecting democracy in one place requires protecting democracy everywhere. And perhaps most importantly, había shown que individual carry y professional competence, cuando combined con international cooperation y shared commitment para justicia, could challenge even los most sophisticated criminal networks.
La operación Medianoche, que había begun como una attempt para destroy one man had ultimately led para una international movement que would reshape how humanity approached los challenges de corruption en una interconnected world. Y eso, Naranjo reflected, was una legacy que justified every risk que attacken y every sacrifice he made durante his remarkable career. Pero incluso esta gran victoria internacional tendría una final twist que nadie había anticipado. 5 años después de la successful completion de la International Anti-Corruption Operation, cuando Naranjo había officially retired y estaba living quietly con Isabella en una small coastal town, recibieron una visita que would reveal una truth más profound que anything they had discovered durante their decades de investigation. El visitor era un elderly man quien introduced himself como Professor Viktor Petrov, un former Soviet intelligence officer quien claimed para have information sobre la true origins de las corruption networks que habían been fighting. Dr. Morales, comisario Naranjo, comenzó Petrov, lo que ustedes discovered y defeated durante los last years era indeed una massive international corruption network. Pero it was also una test. ¿Qué tipo de test?, preguntó Isabella. Un test para determinar si human institutions could evolve quickly enough para counter nuevas forms de organized crime que were being developed por certain intelligence agencies como weapons de asymmetric warfare. Petrov explained que during la Cold War, various intelligence organizations había begun experimenting con corruption como una tool para destabilizing enemy countries without engaging in direct military conflict. Instead de attempting para conquer countries through invasion, queríamos develop methods para making countries govern themselves poorly, thereby making them vulnerable para indirect control. Y esto evolved into las networks que fought. Sí y no. Los original experiments fueron abandoned cuando la Cold War ended, pero algunos de los people involved continuaron developing these techniques para personal profit rather que state purposes. What you fought was una combination de former intelligence operatives, criminal organizations, y business interests que had learned para weaponize corruption for private gain. Esta revelación añadía una completely new dimensión para todo que habían experienced. ¿Está sugiriendo que toda nuestra fight contra corruption was somehow related para intelligence operations que began decades ago?, preguntó Naranjo. I'm suggesting que ustedes defeated una monster que had been created por intelligence agencies pero que had escaped their control y become un independent threat para all nations, including las nations que originally created it. Petrov showed documents que trust connections entre former intelligence operatives y las corruption networks. But más importantly, su success proved que democratic institutions could adapt y counter these threats when properly motivated y coordinated. ¿Por qué nos está telling us esto now? Porque there are other tests coming. Climate change, artificial intelligence, biotechnology, al present opportunities para asymmetric attacks que could destabilize societies más effectively que traditional warfare. Su success contra corruption demonstrated principles que will be essential para countering future threats. Petrov revealed que había been monitoring their work para years, not para interfere, pero para learn whether traditional law enforcement could evolve para meet nueva types de threats. Su international cooperation, su ability para adapt traditional investigative methods para new technologies, su willingness para work across boundaries, these capabilities will be essential para future challenges. ¿Qué future challenges specifically? Isabella asked. Imagine corruption networks que use artificial intelligence para identify y target vulnerable officials más efficiently. O climate manipulation que creates environmental disasters para destabilize regions economically. O biotechnology que could create health crises que justify authoritarian responses. Los scenarios que Petrov described were both fascinating y terrifying. En cada caso, los threats won't come desde traditional military force, pero desde manipulation de complex systems que societies depend upon. Y en cada caso, countering los threats will require exactly los types de international cooperation y adaptive thinking que ustedes developed durante su anti-corruption work. ¿Qué role do you envision para us en addressing these future threats?
Naranjo Askev. I don't envision any specific role para ustedes personally, Petrov responded. Ustedes han done su part. Pero los methods que developed, los networks que established, los precedents que set, se will serve como foundation para otros quien will face los next generation de threats. Isabella y Naranjo spent días processing esta final revelation. En one hand, it was satisfying para know que their work había broader significance que they had realized. En el other hand, it was sobering para realize que los challenges they had overcome were only una preview de more complex threats que humanity would face. ¿Crees que human societies pueden continue adapting para meet these evolving threats? Isabella Askev durante one de their long walks por la beach near their retirement home. I think que our experience suggests que they can, Naranjo replied, pero only si people stand willing para work together across traditional boundaries y only si institutions remain flexible enough para change cuando circumstances require it. Months later, cuando news reports began emerging about new forms de international crime involving artificial intelligence y biotechnology, Naranjo y Isabella recognized los patterns que Petrov había described. It's beginning, Isabella observed. Los next generation de threats. But they también noticed que los responses para these new threats incorporated many de los methods y principles que have been developed durante their anti-corruption work. International cooperation was faster, information sharing was more sophisticated, y law enforcement agencies were more willing para work across borders. Perhaps, Naranjo suggested, los most important legacy de our work isn't los specific criminals que caught o los specific corruption que exposed, pero los demonstration que complex international threats can be countered cuando people que meet para working together. En their final years, tanto Naranjo como Isabella served como advisors para international organizations que were developing responses para emerging threats. They never even engaged in direct operational work, pero their experiences y insights continued para influence how humanity approached los challenges de maintaining justice y democracy in an increasingly complex world. Looking back, Naranjo wrote in his memoirs, y realized que every operation, every investigation, every risk que took was preparation para something larger que couldn't see en el time. Individual cases were important porque they protected specific people y communities. Pero collectively, they contributed para developing capabilities que society needed para protect itself contra threats que hadn't yet emerged. Los real tests de any generation que included, isn't whether it can solve los problems que it inherits, pero whether it can prepare future generations para solve problems que don't yet exist. In that sense, every victory contra corruption today is an investment in humanity's ability para maintain freedom y justice tomorrow. Y así, la story que había begun con una single phone call threatening una lone police officer evolved into una meditation on humanity's ongoing struggle para maintain civilization en la face de constantly evolving threats. La operación Medianoche había ended not con una final victory, pero con una recognición que la real victory lay en humanity's continuing capacity para adapt, cooperate, y maintain open en la face of uncertainty. En las final words de his memoirs, Naranjo wrote, no single operation determines los fate de democracy. No single person can protect freedom para everyone. Pero every person quien chooses para fight para justice, every operation que exposes truth, every act de care que protects los innocent, al contribute para una larger human project que transcends any individual lifetime. Y en that project, every midnight puede become una dawn.